Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy queremos traer un nuevo estudio, algo que creo que todas las generaciones necesitamos saber. Dentro de nuestro ciclo de estudios llamados Perlas de la Bendita Torá en Yeshua HaMashiach, intentamos profundizar en el porqué de las cosas y no solamente tocarlo de una forma superficial, el estudio, sino que intentamos profundizar con la sabiduría del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Santo, para que el creyente vaya cada día aprendiendo más y más y llenando no su intelecto, sino su espíritu con el espíritu de Yeshua HaMashiach. Hoy les traemos un nuevo estudio, como he dicho anteriormente, con el siguiente título: ¿por qué tuvo que morir el Mesías por toda la humanidad? Bueno, vamos a empezar primeramente con una escritura, como es habitual. Y dice así: libro de genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo 1:1. Como introducción vamos a ver cómo todo el concepto de un Mesías que muere es tan extraño podríamos decir, para el mundo moderno, e incluso para el pueblo judío, para ese judaísmo moderno. Aunque podemos estudiarlos de diferentes enfoques, que hoy lo vamos a hacer, hay una pregunta que debe ser respondida sí o sí. Y la pregunta es la siguiente, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué el Mesías tenía que morir por toda la humanidad? Algunos de ustedes ya sabrán la solución, algunos de ustedes podrán divagar y pensar cierto tipo de cosas, pero hoy vamos a darle un enfoque desde la raíz hebrea, y es dar la respuesta a esta pregunta, que surge una segunda pregunta: si el Mesías ha muerto, ¿cuál es el medio de redención? Continuando con esto, si hay un tema que parece ser prevalente a través de toda la escritura, es el tema de la redención por sangre. Tenemos que entender que es desde el Tanakh, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre estaba cubierto por la sangre de un animal inocente cuando iba al tabernáculo, al Mishkan, al Ohel Moed, al lugar de encuentro, cuando el israelita había pecado y tenía que llevar a un animal inocente. Podría ser una oveja, podría ser un toro, podría ser un carnero, podría ser una paloma. Había diferentes tipos de sacrificios, pero siempre había que traspasar el pecado del ser humano al animal inocente. Bien, el pecador ponía las manos sobre la cabeza, sobre la víctima inocente del animal, y confesaba ese pecado al oído del sacerdote. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Pero vamos a entrar en el Antiguo Pacto y vamos a ver qué hizo la redención necesaria cuando el pecado entró en la esfera humana, separando al hombre de Dios.
Aquí nos vamos al principio de la creación, cuando Adán y Eva, cometieron el primer acto de desobediencia. El pecado entró y los separó de Elohim. Desde este punto, el medio de cruzar la separación entre el hombre y Dios fue por medio de sangre. Este cruce de la brecha es llamado redención. Es la historia del trato de Dios con su pueblo. En medio de la redención fue siempre la sangre de un animal inocente, el cual cubría y pagaba por los pecados. El elemento redentor de la sangre comienza a entrar en el tema siguiente de las Escrituras al mismo tiempo que la sangre, porque hasta que el pecado vino no era necesario ningún tipo de expiación ni ningún tipo de sangre. Esto lo leemos en el Génesis 3, verso 21, que nos dice así: que tan pronto como el hombre fue expulsado del Edén, así dice la Escritura, y Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, echándolos fuera del huerto. Las pieles eran pieles de animales. Esto nos denota y nos remarca la desnudez que el elemento del pecado nos revela ahora. La desnudez del ser humano tenía que ser cubierta, pero cubrirla requería la muerte de varios animales y por primera vez en la historia la sangre fue derramada. Esto proveyó el significado original de la palabra hebrea para el perdón, que es cubierta, kapar. La necesidad de la sangre fue una lección que fue pronto aprendida por los hijos de la primera pareja humana, Abel y Caín. Abel y Caín. Abel y Caín aprendieron esto cuando llegó el momento que debían de traer sacrificios delante de Elohim, delante de Dios. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4, desde el verso 3 hasta el 16. Caín ofreció sacrificio de fruto de sus labores en el campo. La ofrenda fue de vegetales y esto era sin sangre. Sin embargo, su hermano Abel trajo una ofrenda de sangre tomada de su rebaño. Cuando Dios pasó juicio sobre los tipos de ofrendas, la de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada. Esto nos enseña una elección. Uno no puede acercarse a el Elohim, creador del universo, por cualquier medio como cada uno queramos. Así que fue el hombre quien pecó y ofendió a Dios, y este Dios santo que todos intentamos acercarnos debe dar el perdón. Por lo tanto, no es el hombre quien escoge el medio de perdonar, sino Elohim Sebaot, el Dios del universo, y el mismo Dios ha escogido que ese medio sea la sangre de los animales, los cuales están sin pecado y son inocentes. Caín escogió acercarse a Dios a su propia manera, pero el Eterno lo rechazó porque trajo frutos del campo. Y Abel, su hermano, escogió la manera que Dios demandó desde el principio, y su sacrificio fue afecto y agradable delante del Todopoderoso. A medida de que el relato bíblico se desarrolla en el libro de Génesis, podemos ver que todos aquellos con quien Elohim se complacía venían a él por medio de la sangre de un animal inocente. Seguimos un poco más adelante y todos recordamos a Noé, a Noach. Según una vez que el arca una vez que el diluvio ha parado,
Noé inmediatamente ofrece sacrificios de sangre cuando salió del arca. Esto fue seguido por otros grandes hombres de la historia: Abraham, Isaac y nuestro padre Jacob, todos los cuales tuvieron cuidado de acercarse a Elohim por medio de la sangre, la cual reconciliaba al hombre con Dios temporalmente en ese momento. También seguimos la historia bíblica, esta historia santa que cada uno tenemos en nuestras manos, cuando Moshe Rabenu recibió la ley en el monte Sinaí. El elemento redentor de la sangre corrió a través de toda la ley, de toda la Torá, con sus 613 mandamientos. Con esto obtenemos una declaración sumaria de toda la ley. Se encuentra en el tercer libro de Moshe, que es Levítico. A la Torá se le llama la Torá de Moisés. Por esto es el tercer libro, que es Levítico, o en hebreo Vayikra, capítulo 17-11, y esto es muy importante que entendamos y meditemos sobre lo que voy a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fácilmente podemos decir que toda la ley de Moshe gira en torno a esta declaración. Había mandamientos que Elohim dio en la ley que eran para ser obedecidos. La desobediencia llevaba al pecado. Esto es algo obvio que sigue pasando y seguirá pasando, porque cada vez que desobedecemos al Todopoderoso nos lleva a pecar y nos vienen con el tiempo las consecuencias. Así que si había desobediencia, el medio del perdón por el pecado era la sangre de un animal inocente. El libro de Levítico, Vayikra, comienza dando muchos detalles sobre los diferentes tipos de sacrificio de sangre. Todos estos diferentes sacrificios tenían el mismo propósito: que el israelita se reconciliara, se acercara, se relacionara pidiendo perdón correctamente con Dios. Las 7 fiestas del pueblo de Israel, que fue dado para toda la humanidad, pero primeramente a Israel como nación sacerdotal, tenemos Pesaj, después de Pesaj, Hag Masot, que es panes sin levadura. Luego tenemos Bikurim, que son las primicias, Shavuot, Pentecostés, Yom Teruah, que es el día del perdón, y también tenemos tabernáculos o Sukkot. En el día del perdón, en el día de Yom Kippur, la ceremonia que está detallada en el libro de Levítico, capítulo 16, donde se daban instrucciones cuidadosas sobre el derramamiento de la sangre para perdonar los pecados de la nación israelita. El tabernáculo y el templo ambos fueron construidos para acelerar y hacer más eficiente el derramamiento de esta sangre de animales inocentes, para que el perdón fuera aplicado al pueblo. El lugar santísimo, que contenía la gloria, la Shejinah de Elohim, la manifestación visible de la presencia de Dios, solo se podía entrar una vez al año. El sumo sacerdote tenía que purificarse, lavarse y ponerse unas ropas especiales, llevando el pectoral de juicio con varias vestiduras, las cuales le protegían y le santificaban para este día de Yom Kippur. Esta sangre, la cual
debía ser primeramente, él tenía que hacer un sacrificio por él mismo, por sus pecados, y luego por la nación de Israel, debía ser rociada sobre el arca de la alianza, la cual contenía las tablas de la misma ley. Esto lo podemos leer para todo el que quiera en el libro de Levítico capítulo 16, versos del 15 al 17, que lo voy a leer para todos ustedes. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también el tabernáculo, el Ohel Moed, la tienda de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo, en el Mishkan, la morada de Elohim, cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Aquí se está refiriendo que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación del pueblo de Israel. Así, este fue en el principio, a través de todo el resto del relato del Tanaj, el Antiguo Testamento, como algunos lo llaman, pero esto era una carga para el individuo. Estos sacrificios de sangre tenían que ser repetidos año tras año y tenían que ser hechos en el templo de Jerusalén. Aquí estamos ya hablando en el templo de Salomón y luego en el segundo templo. Para los judíos que vivían en otros lugares del país lejos de Jerusalén, era una carga venir todos los años a ofrecer sus sacrificios a Adonai. Como peregrinos, no había los transportes que tenemos hoy en día y el acercamiento de caminar 50, 100 e incluso hasta 200 kilómetros era algo delicado, llevando su sacrificio para el perdón de sus pecados. Así que solo unos pocos fieles, a quienes los profetas se referían como el remanente, los cuales de verdad, de todo corazón amaban a Elohim y su ley lo suficiente como para hacerlo a pesar de la carga que creaba, y el trabajo y el esfuerzo lo realizaban. Otros construían sus propios altares sobre montañas y colinas más cerca de casa y ofrecían sus sacrificios allí, pero no se otorgaba ningún perdón en estos altares rivales. Ojo con esto. Y los profetas de Israel tronaban en contra de estas prácticas y condenaban esta desviación de la ley de Dios. Muchos habían fallado en aprender la lección de Caín. Uno no puede venir a Dios pidiendo perdón en cualquier manera y tal y como le dé la real gana. Uno debe venir en la manera en que el Creador del universo así lo escogió. Tenemos el ejemplo del profeta Isaías, quien primero proveyó la esperanza de que se llegaría el día cuando la carga anual, o sea, el día de Yom Kippur, sería quitada. Esto lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 53. Esta escritura, tanto Isaías 52 como Isaías 53, en la mayoría de las sinagogas ortodoxas y no ortodoxas en el pueblo de Israel no se leen porque descubren la identidad verdadera de Yeshua HaMashiach. Pero no vamos a centrarnos en eso, porque aquí
En este Isaías 53 se ven todo el sufrimiento de este siervo sufriente que está detallado en estos 2 capítulos. Pero vamos a continuar, como he dicho, porque si no podríamos hablar durante horas. Así que Dios dijo que ese siervo sufriente, el Mesías, sería el sacrificio por el pecado. Un sacrificio eterno que perdonaría y cubriría todos los pecados y ya no haría más falta de animales. Vamos a leer para todos ustedes Isaías 53 del 10 al 11. Con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este punto de Isaías, esta porción, este pasuk, este verso de la Escritura, es básicamente los sacrificios de animales bajo la ley de Moisés. Tenía la intención de tener duración temporal y era solamente una medida temporal, una sombra profética desde los tiempos de Moisés hasta que nuestro Adón Yeshua HaMashiach muriera en el madero. La intención de Elohim era que hubiera un sacrificio de sangre final y que este sacrificio sería el sacrificio perfecto del mismo Elohim, Mesías mismo. Es por esto que Isaías 53 usa el mismo tipo de palabras, figuras y énfasis que se encuentra en el libro de Vayikra Levítico. Por ejemplo, en el versículo 10 tenemos la expresión haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es un concepto sacrificial. Esas son las palabras que salen de la ley mosaica. En el verso 11, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué está diciendo? Que Yeshua, por su acción como siervo sufriente, llevará en sí mismo los pecados de la humanidad y la humanidad será justificada llevando sobre él las iniquidades de todos. No solo son estas palabras de sacrificio las que están usadas generalmente en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, sino que más específicamente leemos estos mismos términos en el libro de Levítico 16, que es el capítulo que expone y explica todos los detalles sobre lo que se ha de hacer en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación o en el día del perdón. Esta, entonces, es la razón por la que el Mesías tenía que morir para proveer el sacrificio de sangre por el pecado de una vez por siempre. O sea, un sacrificio eterno que borraría y limpiaría toda la maldad de la humanidad. Así que ya los israelitas no tendrían que ser cargados con los sacrificios de sangre anuales, año tras año, que solamente cubrían el pecado hasta el siguiente año, y el Eterno les perdonaba por su misericordia. Todo lo que una persona necesitaba hacer era aceptar la muerte del Mesías a nombre suyo, y sus pecados eran automáticamente perdonados desde un corazón sincero y arrepentido.
El Mesías tenía que morir para proveer ese perdón, porque la sangre es el medio de redención entre Dios y el hombre. Tiene que morir un ser inocente para que Él lleve tu pecado, mi pecado, para que Dios nos pueda perdonar. Hay también otro tema clave que se encuentra en estos dos versículos en el libro de Isaías 53, y hay una declaración aquí que es un poco confusa. Vamos a verlo, Isaías 53, verso 11. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es esto? Si entramos en la traducción más literal del texto hebreo, nos dirá así: por el conocimiento de él, mi siervo, justificará a muchos. La palabra conocimiento es una palabra hebrea que enfatiza el conocimiento experimental. No es un simple conocimiento mental, como en el mundo griego: yo tengo fe en mi mente, pero no la desarrollo físicamente en el plano terrenal. Solamente la tengo en mi mente. Y esto es totalmente erróneo. Este es el conocimiento del corazón o de la fe, lo que decimos la emuná shelema. Quienes tienen el conocimiento de la fe de este siervo, Yeshua, por el conocimiento de él, que murió por nuestros pecados. Ojo, no por su propio conocimiento. El Mesías, el siervo de Elohim, nos justificará como resultado. La justificación significa ser declarado justo sin pecado ninguno cuando nos acercamos al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No podemos ser declarados justos a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados. Así que la justificación viene por la fe. Sí, creyéndolo primeramente en tu cerebro, pero luego tienes que arrodillarte y pedir perdón físicamente por tus pecados al Dios creador del cielo y de la tierra. Nuestros pecados solo pueden ser perdonados por el derramamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach. No hay otra forma. Ahora vamos a irnos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, que tanto se habla en el mundo cristiano. Vamos a irnos al libro de Hebreos, que es la contraparte del libro del Levítico del Tanaj, el Antiguo Testamento. Para comprender ese libro de Hebreos, que fue escrito para hebreos, no para no hebreos, o sea, eran para los judíos o israelitas, uno primero debe comprender el libro de Levítico. Así como Levítico tiene un versículo central en el capítulo 17, verso 11, alrededor del cual gira el libro entero, y la Torá de Moshe, la ley. Asimismo, el libro de Hebreos también hace este mismo punto en su versículo central en Hebreos 9, verso 22, que lo vamos a leer. Y dice así: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Levítico 17:11, el principio era que la sangre hizo la expiación por el alma. En el Nuevo Testamento, usando palabras diferentes pero enviando el mismo mensaje, nos dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todas las cosas son limpiadas con sangre de un ser inocente. El libro de Hebreos fue escrito por un creyente hebreo
a un grupo de asambleas mesiánicas en Israel. El libro toma el tema de Levítico y la profecía de Isaías para mostrar la superioridad del sacrificio del Mesías hombre, porque Yeshua fue tanto Elohim como hombre. Un número de pasajes destacan estas cosas. Note cuando cuidadosamente el autor definitivamente tiene dos cosas en mente. Primero, el libro de Levítico con los sacrificios de los animales, y segundo, Isaías 53 con el Mesías, el siervo sufriente, como sacrificio final redentor. En el libro de Hebreos capítulo 2, versos 16 y 18, leemos así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto al mismo, él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este pasaje nos indica el punto de que el Mesías vino como un hombre más, un judío, y pasó por todos los problemas que un judío israelita tenía que pasar en aquel momento. Fue tentado en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Entender los problemas y los pecados de los demás te hace misericordioso y compasivo. Así que la razón por la que el Mesías vino como un hombre, como un israelita, fue para que él también tuviera que vivir bajo la ley y tomar sobre sí mismo la carga de la ley, aprendiendo obediencia, cumpliendo hasta la letra más pequeña de la escritura. Yeshua claramente podía compadecerse del estado de sus hermanos bajo la ley. Pero otro pasaje que también tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 y 15, nos dicen así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Ben Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este pasaje es impresionante. Desarrolla aún más el mismísimo punto de que Yeshua es el sumo sacerdote compasivo, porque él, Yeshua, comprende lo que un individuo o su hermano en la sangre tiene que pasar, así que por él mismo pasó todas estas cosas y tipos de aflicciones, siendo tentado en todo. En la carta de los Hebreos, capítulo 7, del verso 22 al 25, también nos dice así: por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, por cuanto permanece para siempre. Él permanece para siempre, Yeshua. Yeshua tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, que es lo que está haciendo ahora Yeshua realmente antes de su regreso por su pueblo Israel. Está
ministrando como Cohen Gadol, como sumo sacerdote delante del Padre por los pecados de todos aquellos que se arrepienten de día y de noche. La superioridad del sacerdocio de Yeshua HaMashiach como Mashiach, como Mesías, es indicada por el hecho de la mortalidad de todos los otros sacerdotes de la tribu de Leví, pues eran mortales. Y tenemos que entender esto. Cuando Yeshua resucitó, venció a la muerte y al pecado y ascendió hasta el séptimo cielo, donde está ahora ministrando como sumo sacerdote. Así que un sumo sacerdote serviría, pero tarde o temprano moriría y un nuevo sacerdote tendría que ser escogido para comenzar el ciclo nuevo. La herencia sacerdotal para ser sumo sacerdote y ser levita o Cohen venía de la semilla y de la tribu de Leví. El cielo de vida y muerte probó ser una desventaja para el antiguo sacerdocio. La superioridad del sacerdocio del Mesías Yeshua se muestra en él permanente y eternamente, porque Yeshua fue resucitado, y en virtud de esa resurrección, Yeshua permanece siendo sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Otra falla del sistema levítico del sacerdocio también lo podemos leer en el libro de Hebreos capítulo 7, 26 y 27, porque dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este pasaje nos indica que los sacrificios tenían que ser repetidos día tras día, año tras año. El Mesías Yeshua fue el sacrificio por el pecado de una vez por todas. El sacrificio final y perfecto. Esto fue lo que sucedió cuando Yeshua vino y ofreció su propia sangre como expiación por el pecado. También, en el sistema antiguo de los Kohanim, de los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que sacrificar y derramar sangre primeramente por sus propios pecados antes de que pudiera sacrificar y derramar sangre para expiar por los pecados del pueblo de Israel en el día de Yom Kippur. Como Yeshua no tenía pecado, él no necesitaba expiar primero sus propios pecados, sino que con su propia sangre hizo expiación por todos los que le aceptan. Él hizo expiación por el mundo entero, naturalmente, pero la expiación es aplicada solamente a quienes le amen, se arrepientan y vengan a ser hijos de Dios. La primera desventaja del sacerdocio levítico era que los sacerdotes eventualmente morían como seres humanos. La segunda desventaja del sistema antiguo era que los sacrificios tenían que ser repetidos año tras año. Y la tercera desventaja era que el sacerdote terrestre tenía que expiar por sus propios pecados antes de poder expiar por los de alguien más. Al tratar con el sacerdocio que tenemos a través de Yeshua HaMashiach, estas tres desventajas son rectificadas. Primero, como Yeshua, en virtud de su resurrección, ahora vive para siempre, nunca tenemos un sacerdocio interrumpido. Segundo, como
era la sangre inocente del Mesías, este fue un derramamiento por una sola vez. Tenemos que recordar que Yeshua era y estaba sin pecado. Fue tentado en todo y expió por todos los pecados, fue hecho pecado, pero nunca pecó. Nunca más Yeshua tendrá que derramar su sangre otra vez. Por eso ese sacrificio se hizo una vez y por siempre. Otra clara ventaja sobre la ley mosaica es que el sacrificio del Mesías Yeshua no necesita ser repetido. Fue una vez y para siempre, como he dicho. La tercera situación en este hecho, mientras que en el Antiguo Testamento el Cohen, el sacerdote terrestre, tenía que expiar por sus propios pecados, esto no era el caso con nuestro Mesías Yeshua, porque nuestro Mesías es un Mesías sin pecados. No hay necesidad de que Yeshua primero ofrezca un sacrificio por sus propios pecados y entonces ofrezca un sacrificio por los pecados de los demás. En otras palabras, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol, era un sacerdote sin pecado alguno, mientras que el sacerdocio levítico era un sacerdote con limitaciones, con pecados. El concepto de la pregunta de por qué el Mesías Yeshua tenía que morir en el libro de Hebreos se mantiene en estricta conformidad con lo que se demanda en el libro de Levítico. Y por la esperanza de Isaías 53, el siervo sufriente, lo que el Antiguo Testamento esperaba se encontró en el Nuevo en completo cumplimiento con la muerte y por la muerte de Yeshua HaMashiach. Tenemos que entender, amados creyentes, que la superioridad del Mesías por encima de todos los demás sacrificios es indicada en la carta de los Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Vamos a leerla. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim? Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Él, Yeshua, el Mesías, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. A diferencia de los sacrificios de los animales, el sacrificio de Yeshua, desde mi entender, era para traer redención eterna, antes que expiación temporal que se hacía año tras año. Esa expiación era como si yo tengo una mancha en mi camisa y en vez de borrarla, lavarla, sencillamente la cogía y la tapaba. Y eso es lo que se hacía. Ese pecado se tapaba o se cubría de año en año. Pero cuando vino Yeshua, el sacrificio borró, limpió y quitó todos nuestros pecados delante de la mente del Creador del universo. Además, aun después del sacrificio del animal, el israelita todavía estaba consciente de sus pecados.
Tenemos que entender y ver los dos momentos, tanto en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, como en el Nuevo Testamento, que estamos hablando del libro de Hebreos. La fe y en el sacrificio de Yeshua, sin embargo, trae una completa limpieza de la conciencia de pecados. Este es el quinto contraste. Tenemos que entender que esa promesa que fue dada en Jeremías 31, he aquí yo quitaré a Israel y a la casa de Judá ese corazón de carne y le daré le quitaré ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne, es la promesa del Padre del Ruach HaKodesh, donde trabaja continuamente 7 días, 24 horas, para que nuestro corazón reciba la verdad de la Escritura y el Espíritu pueda trabajar e ir reblandeciendo y reconduciéndonos a la verdad de la Escritura. Otro pasaje que podríamos también leer, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, 28, que nos dice así: Así, el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí podríamos decir que se indica el aspecto de una doble carrera del Mesías. Yeshua vino primero para ser la ofrenda por el pecado del pueblo, tal como el siervo sufriente que estábamos hablando de Isaías 53, el cual necesitaba ser. La Escritura no se puede quebrantar. También, así como el siervo sufriente era aquel que llevó los pecados de muchos, Yeshua lo hizo a través de su muerte. Entonces, el versículo dice que Yeshua vendrá una segunda vez para un propósito diferente. El propósito de la primera venida fue para morir por el pecado, primeramente de su pueblo Israel, primeramente, y de las naciones. El propósito del regreso o la segunda venida de Yeshua HaMashiach será para establecer el reino mesiánico en el milenio en la tierra de Israel, en Jerusalén. Otra vez se hace un contraste entre los sacrificios de animales y el sacrificio de sangre de Yeshua, según Hebreos 10:1-4. Y lo vamos a leer para ustedes. Nos dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otro modo cesaría de ofrecerse, pues los que tributan en ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Los sacrificios de animales tenían que ser repetidos año tras año, como hemos dicho, mientras estos sacrificios proveían expiación temporal. La misericordia de Adonai estaba temporalmente, la gracia estaba temporalmente. Nunca proveían perdón permanente de los pecados. Así que, más bien, los sacrificios anuales servían para recordarle al israelita, al pueblo judío, de sus pecados y que tenían que someterse a la instrucción divina que le fue dada en el Sinaí. Él sabía que tendría que traer otro sacrificio para el año próximo también, porque solamente somos carne y polvo
y todos somos pecadores y nos podemos equivocar. Entendiendo lo que es realmente la conciencia del pecado, la cual todavía estaba allí. Pero el sacrificio de Yeshua como Mesías fue para siempre y eterna y nunca más necesitó ser repetido. Ese sacrificio es la aceptación de Yeshua, que no traía expiación temporal, sino un perdón permanente, que Dios nunca más se acordaría de nuestros pecados. Al aceptar la muerte sustituta de Yeshua por los pecados de uno no es continuamente recordado de esos pecados, sino que recibe una limpieza completa. Es por eso que el sacrificio del Mesías de Israel es tan superior a los sacrificios de animales del antiguo sistema levítico. El último pasaje que vamos a leer se encuentra en Hebreos 10, versos 10 al 14, que lo leo para ustedes. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este pasaje nuevamente nos apunta a cómo el sumo sacerdote tenía que sacrificar día tras día cuando venía el pecador y derramaba la sangre del animal inocente, y eso nunca terminaba. El sumo sacerdote es visto como estar en pie para indicar este ministerio sin terminar, pero Yeshua, quien se ofrece a sí mismo como sacrificio de una vez y para siempre, es visto como sentado a la diestra de Dios, el cual es la misericordia, mostrando así que su obra está completa, finalizada, y que ya no hay más sacrificios por el perdón. Además, los sacrificios de animales proveían una expiación anual, como hemos dicho, temporal, pero nunca quitaban los pecados o los borraban, limpiaban permanentemente. Quienes aceptan el sacrificio de Yeshua, el Mesías de Israel, son perfectos para siempre dentro del proceso de Kedushá, de santidad, que todos vamos realizando día a día. Así que los pecados son quitados para siempre. En cuanto a la pregunta que ¿por qué el Mesías tenía que morir?, la cual hemos empezado este estudio, de acuerdo al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, la razón tiene un doble sentido. Primero, para cumplir todas las profecías y requisitos del Tanakh, del Antiguo Testamento, y segundo, para traer una conclusión permanente antes que una temporal. La conclusión de ambos, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, es que el medio de redención era por la sangre inocente, y el sacrificio de sangre permanentemente iba a ser el Mesías. Es por eso que el Mesías Yeshua tenía que morir de acuerdo al Antiguo Testamento.
quien mató a Yeshua nunca fue el tema en lo que se refiere el Nuevo Testamento, porque el Mesías tenía que morir. Según las Escrituras, tenemos que entender las sombras proféticas que tenemos y las profecías desde Génesis 3:15, que se nos anuncia que un Redentor va a venir a libertar a la raza humana del pecado para siempre. El único tema en el Nuevo Testamento es si uno acepta o no el sacrificio sustituto de Yeshua para uno mismo por perdón de sus pecados. Ahora podríamos hacernos esta pregunta y ya casi estamos terminando. ¿Qué clase de Dios usted tiene? Algunas objeciones del pueblo judío a la mesianidad de Jesús o Yeshua descansan sobre el cuestionamiento del nacimiento virginal y la resurrección del Mesías. Sin embargo, las objeciones a estos dos asuntos no son el tema real en sí. El tema real es en qué clase de Dios uno cree. La pregunta no es posible algo así como el nacimiento virginal? ¿O es posible algo así como la resurrección de los muertos? Desde el punto de vista estrictamente humano, no lo son, porque son milagros. Y tenemos a un Dios que hace milagros y trasciende el tiempo, la materia y el espacio, algo que sobrepasa el entendimiento humano. La pregunta real es, ¿puede Dios hacer esas cosas? Si uno no puede, no es que Elohim, Boré Olam, creador del universo, no pueda. Pero vamos a pensar por un segundo si Dios, el creador del universo, es Dios y todo lo que este nombre en particular infiere, incluye e indica, Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer porque es soberano de todas las cosas. Los únicos límites para el Elohim creador son los límites que Él mismo se quiera imponer. Si Dios es todopoderoso, todo omnipotente e omnisciente, Él puede hacer tales cosas como el nacimiento virginal y la resurrección de los muertos. Para Él son cosas facilísimas para lograr y hacer. Es una inconsistencia sorprendente permitir que Dios haya creado los cielos, los planetas, los universos, la tierra, y entonces dudar que Él pueda lograr el nacimiento virginal de alguien. Si Él puede crear la maravilla y la vastedad infinita del universo, las galaxias y todo lo que hay que nosotros ni tan siquiera conocemos, tendríamos que entender toda la complejidad de una célula de un ser humano. El nacimiento virginal, la resurrección son asuntos muy simples dentro de la mente del creador del universo. Para un creyente que cree en Elohim, no hay razón para dudar del milagro del nacimiento virginal. La pregunta sería esta: ¿sucedió realmente el nacimiento de Yeshua? En el Antiguo Pacto dice que sucedería con el Mesías y que sería llamado Immanuel, Dios con nosotros, aparte de otros muchos títulos. El Nuevo Testamento dice que sucedió con el Mesías. Y si tú crees en la Escritura y lo que está escrito, nunca podrás equivocarte. Hay otra objeción también que muchos de los rabinos en Israel hablan sobre esto. Yeshua no trajo paz. Siempre que el mundo cristiano habla con los rabinos, que yo he visto conversaciones y temas sobre esto,
es que el mundo escucha a la mesianidad de Yeshua como, o le pone a Yeshua, él no pudo haber sido el Mesías porque él no trajo la paz. Bueno, como él no fue aceptado, él no pudo haber traído paz. La pregunta es sí o no. Además, el propósito de la primera venida del Mesías, como algunos rabinos dirían en el propósito del Mesías ben Yosef, no era para traer paz, sino sufrir y morir. Tenemos que entender, el pueblo de Israel en los tiempos de Yeshua estaba rodeado y estaba invadido por el pueblo romano, el cual le estaba subyugando y mataba y hacía lo que quería en la tierra de Israel. ¿Y qué pedía el pueblo judío? ¿Qué pedía los israelitas? Un libertador que los sacaran a los romanos de la tierra de Israel. Pero Yeshua no vino a hacer eso. La paz vendría a través del segundo Mesías, de ser Mesías, el hijo de David, ese rey eterno, como nos lo enseña en el Nuevo Testamento, y en la segunda venida del Mesías se cumplirá. La mesianidad de Yeshua primeramente vino a traer paz en el corazón de todo aquel creyente que quiera doblar y reconocer la verdad de su venida. Él sufrió y murió por los pecados de toda la humanidad, primeramente de Israel y también de los gentiles, pero de todos aquellos que le quieran recibir, obviamente. Entonces, si quienes creyeron en él recibieron su justificación y perdón de pecados, el que sufrió y murió por los pecados de Israel es el testimonio de los relatos de los testigos que tenemos en el Nuevo Pacto, que los judíos han estado recibiendo y experimentando perdón de sus pecados a través de su fe y en la muerte sustituta de Yeshua. Y esto han sido muchos. Cada vez puedes encontrar muchísimos judíos ortodoxos que Yeshua se les ha manifestado y han encontrado que es el Mesías verdadero de Israel. Así que, tanto en el judaísmo talmúdico como en el Nuevo Testamento, acuerdan que habría una venida o un regreso del Mesías para sufrir y morir en la primera venida, la cual precedería a la venida del Mesías para traer paz. El punto de referencia está en la declaración del primero, que es decir, que son dos Mesías diferentes. Primeramente, Yeshua ben Yosef, Yeshua, el siervo sufriente, que tiene muchísimas similitudes con Joseph, el hijo de Jacob, y la del último, que dice que es una y la misma persona, que vendrá a reinar y a poner a sus enemigos con vara de hierro debajo de sus pies. Yeshua, aunque en verdad no trajo la paz en su primer regreso de una forma física, lo trajo espiritualmente para muchos israelitas y gentiles. Esto no es un argumento válido contra su mesianidad, ya que Yeshua vendrá de nuevo y traerá la paz absoluta. Tenemos las objeciones teológicas de las autoridades rabínicas, las cuales han atacado todas las áreas, tanto como hasta llegar a ser estereotípicas. Estas, por lo general, se centran en el tema de tres cosas. Primero, el nacimiento virginal, que Yeshua dijo ser el Ben Elohim, y el tercero, el hecho de que los judíos no creen que un hombre pueda convertirse o ser Dios. Las objeciones al nacimiento virginal ya las hemos tratado en este estudio,
las clases de Elohim, en el que uno cree es todavía un asunto para estudiar. En cuanto a lo que Yeshua dijo sobre ser el Hijo de Dios, una objeción dice así: el Nuevo Testamento conoce a Yeshua como el Ben Elohim y como el Mesías. Sin embargo, el judaísmo no reconoce a un Hijo de Dios que fue colocado aparte y elevado por encima de los demás seres humanos. La convicción judía, recordemos que la casa de Judá tienen puesto un velo, parcialmente. Así que esta convicción judía es que todos los hombres son iguales ante Dios y ningún mortal puede reclamar divinidad. He aquí un ejemplo con la mesianidad de Yeshua, la cual es juzgada puramente en base al judaísmo moderno. Dice así: Jesús no pudo haber sido el Mesías. Dice el escritor, porque el judaísmo no reconoce un hijo de Dios para comenzar. Eso es el judaísmo, pero la escritura, tenemos muchísimas sombras y muchas escrituras, tanto en los salmos, en todos los sitios donde nos dice y nos habla sobre que Yeshua es el Hijo de Dios. También el escritor hubiese podido haber sido más honesto si hubiese dicho que el judaísmo, como él lo conoce, ese es un judaísmo reformado, donde no hay Mesías alguno. El escritor ignora efectivamente siglos de tratados teológicos que ciertamente tratan al Mesías como el Hijo de Dios. Si naturalmente los judíos no pueden creer que cualquier hombre pueda convertirse en Elohim, y es por eso que los judíos no pueden aceptar a Yeshua. Para comenzar, que el hecho de que es un hombre que no puede convertirse en Elohim. El Nuevo Testamento nunca dijo que un hombre pueda convertirse en Elohim. Esto es una herejía. Eso va en contra del judaísmo en cualquiera de unas formas bíblica, rabínica y cualquier otro tipo de forma. El Brit Hadashah dice lo opuesto, que fue Elohim quien se convirtió en hombre, en la persona de Yeshua de Nazaret. Si Elohim se convirtió en hombre, este hombre ciertamente sería superior a los demás hombres. Él ahora sería el Dios hombre. Ciertamente el judaísmo no se atreve a decir que Dios no puede convertirse en hombre si él quisiera. Han cambiado ya su discurso. El Dios del judaísmo bíblico es todopoderoso. Dios puede hacer todo lo que Él quiera soberanamente. Si hay algo que Dios no puede hacer, entonces no es Dios. Otras objeciones comunes también se equivocan en un punto real. Desde mi punto de vista, una de las tales objeciones es el hecho de que Yeshua perdonó pecados. ¿Quién puede perdonar solamente los pecados? Dios. Muchas gracias por responderme. Lo cual es algo que solo Dios puede hacer. Y esto, Yeshua estaba tomando esa autoridad porque Él, en forma humana, en la forma visible, Él es el rostro y la forma visible de Elohim. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero si Yeshua fuera el Dios hombre, Dios que se convirtió en hombre, al perdonar pecados sería una parte de la autoridad de este Dios hombre. Otra objeción de esta naturaleza se centra en el hecho de que Yeshua hizo sus milagros en su propio nombre. Primero, decirse que muchas veces Yeshua dijo que él estaba haciendo sus milagros por el poder y la autoridad del Ruach HaKodesh. Es cierto que los profetas hicieron milagros y le dieron el crédito a Elohim, pero nuevamente el Mesías no iba a ser simplemente otro profeta más.
Las teorías rabínicas enseñan que el Mesías, porque tenía el nombre de Dios mismo, podía hacer cosas en su propio nombre. Es por eso que el Mesías estuvo jugando el papel tan prominente en la teología rabínica, donde ellos siguen teniendo ese velo hasta que se declare el hombre de perdición y a los 3 años y medio rompan el pacto con Israel, el anticristo, y entonces llorarán y clamarán por aquel que traspasaron, como está escrito en el libro de Zacarías 11. El Mesías entonces tendrá tal autoridad y poder que podría lograr grandes cosas en su propio nombre. Yeshua dijo ser ese Mesías y por tanto debe haber podido hacer esas cosas en su propio nombre. Yeshua logró esas cosas en su propio nombre. Al hacerlas en su propio nombre, le da la sustancia a su mesianidad como rey eterno de la casa de David antes de desmentirla. Bueno, amados creyentes, hemos terminado con nuestro estudio donde la presencia de Dios hoy se ha movido. Yo me he deleitado en este estudio de que por qué tuvo que morir el Mesías por toda la humanidad. Vamos a realizar una oración, una tefilá. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por vuestro tiempo y vamos a hacer una oración dando al Padre. Nunca dudes que la promesa se hizo carne y el Espíritu de Dios mora en aquel que busca al Rey del Universo, Yeshua HaMashiach, aquel que nos amó primero. Vamos ya con la oración. Queda mucho trabajo que hacer y estamos en una guerra infinita, pero sabemos que la mano de Akadosh Baruj Hu, porque así dice la Torá, Adonai Ish Milhamá, Adonai Shemo. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre, protege a su pueblo. Nosotros, como luminarias, aquí en el mundo de Occidente, tenemos que seguir trayendo y brillando como esas luces para que muchos hermanos y hermanas puedan conocer la verdad de Yeshua. Vamos a entrar en la tefilá y vamos a dar gracias Beshem Yeshua HaMashiach. Avinu Sheba Shamayim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por este día, por tu amor y tu misericordia. Bendito seas tú, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Tú, Señor, que creaste todas las cosas, Señor, que tú, Señor, desde el principio del libro de Génesis, Señor, la caída en el huerto del Edén, ya preparaste ese plan, Señor, de redención para el ser humano, para que fuéramos redimidos, reconciliados, justificados, santificados, purificados y comprados por la sangre de tu Hijo. Ábrenos el entendimiento, ayúdanos a entender tus palabras, la Escritura, Señor, y a crecer. Bendecimos tu santo nombre, Señor, para que llegue esta enseñanza, Señor, a miles de millones de personas, para que tu nombre sea glorificado por toda la tierra, Señor. Y muchos doblen la rodilla y confiesen que Yeshua es el Señor de toda la tierra, que Yeshua es Adonai. Danos el entendimiento, danos la revelación, Señor, y no nos dejes caer, Señor, porque solos no podemos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu emuná, tu fuerza, Señor, y manténnos fuera de la tentación y del pecado. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, dirígenos, Señor. Bendecimos a tu pueblo Israel, que tú le des sabiduría, entendimiento, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a los enfermos, que derrames, Señor, refuá, shelema. Y también, Señor, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios.
Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías, que haya paz dentro de ti. Hosiana a don Yeshua, Hosiana. Vuelve pronto, Señor. Ayúdanos a tener nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Perdónanos por cualquier pecado, cosa que hayamos dicho indebida. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Señor, yo te pido todas estas cosas, que tu nombre sea glorificado por siempre. Amén, ve amén, Beshem Yeshua Meshicheinu. Pues nada, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Espero que este estudio haya sido de edificación. Por favor, dale al like, dale al me gusta, comparte con tus amigos, con tus hermanos. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios. Escríbenos, Señor, escríbenos. Y nada, muchas gracias. Si te quieres, danos una oportunidad, suscríbete a nuestro canal, que vayamos creciendo poco a poco, para que podamos ir creciendo y la palabra de Elohim vaya manifestándose, para que la gloria del Eterno llegue a cada más y más almas que hay en el mundo. Preparémonos para esta guerra, la cual, tanto física como espiritual, viene. Pero somos hijos de Dios y no nos echamos para atrás, porque Yeshua es nuestra luz y nuestra salvación. Un fuerte abrazo. Se despide su hermano desde España. Por amor de Sion no callaré. Que tengan un precioso día. Shalom Aleichem. Kol Tuv.